días, les saluda Griselda Mendívil Rosas desde Baja California. Es un gusto para mí coincidir en la M24. Les presentaré este trabajo titulado La confrontación matemática como mecanismo de formación docente. Es importante mencionar que la formación inicial docente en matemáticas es considerado un campo de estudio complejo, pues interactúan múltiples tradiciones, culturas, realidades, así como diversos profesionales e instituciones. Es un área de gran importancia para los procesos educativos, ya que es inherente al desarrollo de competencias matemáticas y habilidades ciudadanas críticas y reflexivas de niñas, niños y jóvenes. Es decir, la formación del profesor es un factor clave en los procesos de aprendizaje y transformación educativa. Les presento esta analogía de un iceberg que representa el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, donde hay cosas que son visibles y cosas que no. Dentro de lo visible están los bajos puntajes de las evaluaciones nacionales e internacionales respecto a las matemáticas, así como los altos índices de reprobación en la asignatura de matemáticas asociadas al desempeño del profesor de matemáticas y directamente se vinculan con las causas de la deserción o el abandono escolar. Respecto a los docentes, se destacan las múltiples reformas educativas que delinean los principios y ejes de operatividad de la educación matemática, así como los históricos esfuerzos por formar y profesionalizar a los profesores. Dentro de lo que no es visible, podemos ubicar a lo asociado a los estudiantes y a la docencia, en particular a los estudiantes de bachillerato. Ha quedado invisibilizado su proceso de trayectoria escolar, su acompañamiento, así como la consideración de su contexto, cultura e intereses en los procesos y currículum de los programas de bachillerato. Respecto a la formación docente, el proceso en particular de la formación inicial, es decir, la preparación, la inserción a la docencia, la lógica de trabajos de las instituciones formadoras y la preparación de los profesores formadores. Dentro de la problemática, particularizo estos tres posicionamientos. El primero, que refleja la relevancia que tiene el profesor sobre las oportunidades de aprendizaje de las matemáticas. El cuestionamiento de la visión hegemónica de la formación que la definen como que tiene la finalidad pues de darle forma al otro, de conformarlo, de configurarlo, modelarlo a través de programas, lógicas institucionales políticas que proponen regular y delimitar sus pensamientos y acciones por medio de imposición de patrones, estándares, directrices y modelos. Y aquella aseveración que hace Marcelo Bayán respecto a que la formación inicial docente frente a los retos del siglo XXI, el modelo tradicional está agotado. Desde mi contexto de investigación, situado en una institución formadora de docentes adscrita a una universidad estatal pública, y siendo yo una profesora formadora, identifiqué que es prioridad estudiar los procesos de formación de profesores, en específico los espacios que implican enfrentarse a la realidad educativa, sobre todo durante las experiencias de campo. Precisamente es que en ese periodo es donde la experiencia como estudiantes que fueron anteriormente cobra esa relevancia dentro de su proceso de formación docente. Pues el futuro profesor llega con esas intenciones de obtener recetas de cómo enseñar mejor, aquellas estrategias, técnicas didácticas que hagan de su aula algo alejado de lo tradicional, de tal forma que pretenden hacer más comprensibles las matemáticas, y por eso es que se enfocan buscar en el espacio formativo aquello asociado a la gestión del aula, priorizando lo lúdico, lo dinámico y lo visual, que si bien es de suma importancia, a veces se deja de lado el componente del cuestionamiento matemático, de la construcción matemática, de ir más allá de aquello que se plasma en los libros de texto o en esas tradiciones o creencias que hemos tenido respecto a cómo ser docente de matemáticas. Dentro de esta propuesta de trabajo me he cuestionado qué fenómenos emergen en el proceso de formación inicial docente a partir de la confrontación del saber matemático, justamente en un proceso formativo clave que son las experiencias de campo. El objetivo pues, es explicar estos fenómenos, qué pasa cuando
los futuros profesores están expuestos a estos escenarios de confrontación, qué aportaciones podrían ofrecer a la formación inicial docente y posteriormente reflexionar sobre bajo qué elementos se tendría que repensar la formación docente para atender la complejidad que implica el trabajo con estudiantes de bachillerato. Dentro del posicionamiento teórico, si bien se rescatan múltiples posicionamientos y se retoman elementos importantes, destaco en particular estos tres ejes. Este trabajo está situado desde la perspectiva de la problematización matemática, la confrontación y el proceso de resignificación, tomados de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. La noción de poner en situación de aprendizaje, en particular la consideración del discurso matemático escolar y cómo es que esto limita ciertos procesos formativos importantes. Trabajamos en un escenario respecto a las nociones trigonométricas y la importancia sobre cómo empezar a cuestionar las matemáticas. Trabajamos también desde el saber, los saberes docentes, vistos como aquellas interacciones, como aquellas voces que dialogan al interior del profesor o futuro profesor que le permiten tomar decisiones en el aula. Hay posicionamientos, la consideración de los modelos de conocimiento especializado del profesor de matemáticas y de los futuros profesores de matemáticas. En particular, retomo el constructo de saberes docentes de mercado, identificado, donde ella resalta que los saberes docentes son construidos socialmente y que interactúan de diversas maneras para que el profesor pueda tomar diversas decisiones en el aula. También se retoman las experiencias de campo y todo aquello asociado a la formación inicial docente, en particular el resaltar aquella importancia de la articulación, de la famosa articulación de la teoría y la práctica, de los saberes puestos en juego, de la práctica reflexiva y de cómo es necesario buscar caminos que nos dirijan a modelos de formación de profesores que fomenten el empoderamiento docente. Dentro de las consideraciones metodológicas, este es un estudio centrado en el paradigma cualitativo. Desde un marco interpretativo crítico se consideraron dos métodos, la investigación basada en el diseño, el etnográfico. Se utilizaron técnicas como el diseño de un experimento de enseñanza, la observación participante y es una entrevista semiestructurada en dos partes, una asociada al proceso durante su formación especial, su formación inicial, sus experiencias de campo y el saber matemático, y la segunda parte asociada al análisis de la actividad matemática desarrollada en el experimento de enseñanza. Se participó con 17 estudiantes para profesor que iniciaban sus experiencias de campo, sus prácticas profesionales, cursando el séptimo semestre de la licenciatura en docencia de la matemática. Se buscó situarlos en escenarios de confrontación del saber matemático. Se desarrolló este experimento de enseñanza donde se trabajó con la situación de aprendizaje sobre lo trigonométrico de la medición indirecta de distancias. Se organizaron en 3 bloques, uno asociado a la confrontación, al proceso de resignificación, a la construcción de herramientas y modelos. Finalmente se hizo una transparentación del diseño, hubo una reflexión en un grupo focal y bueno, también se retomaron durante el taller datos alusivos a una observación. Se identificaron, se procesaron videos y audios y se analizaron. En este escenario de confrontación tenían que cuestionar la relación ángulo-cuerda y un encaminamiento hacia identificar ciertas nociones que les permitían resignificar aquello que ellos comprendían sobre esta particularidad. Se organizó en 4 grupos de trabajo, los cuales fueron organizados estratégicamente de acuerdo a su función dentro de la dinámica grupal. A partir de este escenario de confrontación, pues se buscaba analizar cuáles fueron sus reacciones frente a lo matemático y lo didáctico, qué pasa cuando se moviliza su forma de ver la matemática, qué cuestionamientos surgen. Aquí muestro algunas de las respuestas de los estudiantes, en particular de un grupo de estudiantes,
y algunas notas sobre las entrevistas. Aquí se puede notar el proceso de construcción matemática, el proceso de cuestionamiento, el proceso de argumentación. Fue un experimento muy interesante que yo espero poder ampliar en la presentación eh, correspondiente. Y rescato aquí, dejo algunas líneas que hablan de cómo es que se sintieron, cómo es que esta actividad, este escenario les hizo cuestionarse muchas cosas y no solamente sobre lo matemático, sino también sobre su proceso formativo. Es decir, había muchos cuestionamientos, hubo un choque de lo que ellos pensaban. Empezaron, me acuerdo que decían, es que empezamos a imaginar mucho, profe, o sea, que era algo que curiosamente no era común dentro de su formación. Eh, entonces empezaron a hacerse muchas preguntas, empezaron a decir, bueno, sí, ¿por qué es así? ¿No? Es decir, empezaron a movilizar diferentes visiones de ver la matemática, porque ellos venían con una visión de matemática como un cuerpo estático, uniforme, donde las matemáticas solo se descubrían, no había que crearse, no había que hacer más, solamente tocaba enseñar. Entonces ellos empezaron a transitar a una visión de la matemática como un campo de creación humana, de continua expansión, donde ellos podían ser actores de aprendizaje, de construcción matemática. Bueno, se identificaron algunos fenómenos en el proceso formativo, aquellos alusivos a que pues efectivamente había una reproducción del currículum, pero claro, esto era porque así vivió su formación. Eh, Se identificaron el diálogo de esos saberes docentes, cómo es que dialogan, se confrontan, se integran, se reconstruyen y cómo es que eso fomenta diferentes escenarios de formación y cómo es que ayudan a la consolidación de la docencia. Se identificó que las experiencias de campo son una etapa formativa crucial porque es donde empiezan a construir su identidad como docente, porque hay algunas personitas que les están diciendo profe y entonces ellos ya están pensando en el otro, en ese estudiante. La problematización de las matemáticas generó confrontación de significados, análisis y reflexiones sobre su formación docente. Empezaron a resignificar no solamente lo matemático, sino su proceso formativo. Es decir, se hizo visible que los escenarios de confrontación matemática representan un mecanismo de formación docente que permite identificar discursos y tradiciones asociadas al deber ser del profesor de matemáticas y su formación, donde la reflexión del actuar docente surge de forma natural y significativa. Algunas reflexiones que dejo por aquí es que este experimento de enseñanza, este escenario de confrontación muestra el discurso que ha normado en la formación del docente en matemáticas. Se necesitan construir nuevos significados. El futuro profesor que experimente escenarios de confrontación durante su proceso formativo genera características asociadas al empoderamiento docente. Es importante también tomar las bondades de las aportaciones de la investigación en el campo para generar propuestas curriculares y de política pública que que contribuyan a la articulación entre la formación inicial docente, la inserción a la docencia y el desarrollo profesional docente. Y es importante finalizar que para lograr un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se tiene que apostar a la transformación de la formación de profesores. Es necesario entonces repensar la formación inicial docente, sobre todo ante la realidad tan compleja que nos encontramos actualmente. Yo les agradezco mucho haberme escuchado, espero que tengamos otro momento para reflexionar. Muchísimas gracias.